Crimen y corrupción. Con la ética socialista dando paso a la codicia privada, la corrupción asumió formas nuevas y virulentas en las naciones postcomunistas. Funcionarios de alto y bajo rango están al acecho, incluyendo a la policía. El ministro de Seguridad ruso calculó que 1/3 del petróleo ruso y la mitad del níquel ruso enviado fuera del país fue robado. Entre los que disfrutaron de las asombrosas ganancias de este saqueo se encontraban Shell Oil y British Petroleum. En abril de 1992, el presidente del Banco Central de Rusia admitió que al menos $20.000 millones habían sido sacados ilegalmente del país y depositados en bancos occidentales. Jugosas instalaciones públicas se venden en silencio a precio de remate, a cambio de pagos a los funcionarios que presiden las ventas. Los funcionarios gubernamentales compran bienes de contratistas privados al doble del precio normal a cambio de sobornos. Los directores de las fábricas venden productos elaborados por el Estado a precios estatales bajos a sus propias empresas privadas, para que luego los revendan a precios de mercado para obtener una enorme ganancia. Un miembro del Ayuntamiento de Moscú estimó que la corrupción ascendía a cientos de miles de millones de dólares. Si estos fondos fueran a las arcas estatales en lugar de a los bolsillos privados, podríamos alcanzar nuestro presupuesto 3 o 4 veces. Junto con la corrupción, hay un recrudecimiento del crimen organizado. En Rusia, más de 100 mafias ahora extorsionan al 80% de todas las empresas. De 1992 a 1995, a medida que se intensificaba la competencia por el botín de la reforma, 46 de los empresarios más prominentes de Rusia fueron asesinados por sicarios. En 1994 hubo más de 2.500 asesinatos a sueldo, casi todos sin resolver. El sicariato se ha vuelto algo regular en Rusia y ocurre sin previo aviso. La policía dice que carece de los fondos, el personal y el equipo de detección de delitos necesarios para cualquier campaña real en contra de las pandillas. La delincuencia callejera también ha aumentado considerablemente. En la antigua Unión Soviética, las mujeres y los ancianos que alguna vez se sintieron libres para sentarse en los parques a altas horas de la noche, ahora no se atreven a salir después del anochecer. Desde el derrocamiento del comunismo en Hungría, los robos y otros delitos casi se han triplicado y ha habido un aumento del 50% en los homicidios. La fuerza policial en Praga, hoy en día, es mucho mayor de lo que era bajo el comunismo, cuando se necesitaban relativamente pocos policías. Qué curioso que se necesitara menos policía en el temible comunismo estatista que en el paraíso del libre mercado. En la República de Georgia, la violencia ha generado una espiral caótica que nadie se hubiese imaginado bajo el comunismo. Las bandas criminales controlan gran parte del comercio y los grupos paramilitares controlan la mayoría de las redes criminales. Incapaz ya de vender sus productos en el mercado soviético, pero incapaz de competir en el mercado internacional, la industria georgiana ha experimentado un declive masivo y, como en la mayoría de los países del este, la deuda pública se ha disparado mientras que los salarios reales se han reducido. Decadencia cultural. La vida cultural ha disminuido drásticamente en los antiguos países comunistas. Los teatros tienen poca concurrencia porque los boletos ahora son prohibitivamente caros. Las industrias cinematográficas de propiedad pública en países como Rusia, Polonia, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana, que produjeron una serie de películas valiosas, han sido desfinanciadas o compradas por empresarios occidentales y ahora hacen dibujos animados, comerciales y videos musicales. Las cadenas corporativas se han apoderado de los cines y ofrecen muchas de las mismas películas basura de Hollywood que tenemos la libertad de ver. Los subsidios para las artes y la literatura se han recortado severamente. Las orquestas sinfónicas se han disuelto o han comenzado a tocar en fiestas de barrio y otros pequeños eventos. Los países comunistas solían producir ediciones baratas, pero de calidad, de autores y poetas clásicos y contemporáneos, incluidos los de América Latina, Asia y África.
ahora se publican obras occidentales de segunda categoría. Durante la era comunista, 3 de cada 5 libros del mundo se producían en la Unión Soviética. Hoy, a medida que el costo de los libros, diarios y periódicos se ha disparado y la educación ha disminuido, el número de lectores se ha reducido casi a los niveles del tercer mundo. Los libros de una perspectiva de izquierda marxista o crítica han sido retirados de librerías y bibliotecas. En Alemania Oriental, la Asociación de Escritores informó de un caso en el que 50.000 toneladas de libros, algunos nuevos, fueron enterrados en un vertedero. Las autoridades alemanas que se deshicieron de los libros aparentemente no sentían la suficiente libertad como para quemarlos. La educación, que alguna vez fue gratuita, ahora es accesible solo para aquellos que pueden pagar las costosas tasas de matrícula. Los planes de estudios han sido despolitizados, lo que significa que una perspectiva de izquierda crítica con el imperialismo y el capitalismo ha sido reemplazada por una conservadora que apoya o al menos no critica estas fuerzas. Desfilan por las sociedades infelices de Europa del Este y Rusia, los Hare Krishnas, los mormones, los munis, los testigos de Jehová, los bahá'íes, los evangélicos cristianos derechistas, los vendedores ambulantes de superación personal, los vendedores ambulantes de éxito instantáneo y otros carroñeros espiritualistas que se aprovechan de los desposeídos y los pobres desesperados, ofreciendo consuelo en el próximo mundo o la promesa de riqueza y éxito en este. El presidente de una de las empresas de construcción más grandes de Rusia lo resumió. Todo el bienestar material que tenía la gente lo perdió en una hora. Prácticamente ya no hay atención médica gratuita, educación superior accesible, no hay derecho al trabajo ni al descanso. Las casas de cultura, bibliotecas, estadios, jardines de infancia y guarderías, campamentos de pioneros, escuelas, hospitales y tiendas están cerrando. El costo de la vivienda, los servicios comunales y el transporte ya no son asequibles para la mayoría de las familias. En respuesta a las privatizaciones forzosas, los noticieros y medios de entretenimiento han tenido que buscar financiamiento de propietarios ricos, publicidad, fondos de fundaciones conservadores o agencias gubernamentales de los nuevos gobiernos procapitalistas. Se ha sacado del aire a los programas de radio y televisión que tenían una perspectiva de izquierda, incluidos algunos programas juveniles populares. Todos los medios han sido purgados de izquierdistas y se los ha reemplazado por personas con orientaciones ideológicas funcionales al sistema. Este proceso de avance hacia un monopolio procapitalista de la comunicación ha sido descrito en los medios occidentales como democratización. Las vallas publicitarias y los comerciales de televisión que promocionan cigarrillos, automóviles y otros productos estadounidenses, muchos de ellos inalcanzables al ciudadano promedio, ahora se pueden ver en todas partes. Mujeres y niños al último. La desaparición del comunismo ha traído consigo un fuerte aumento de la desigualdad de género. La nueva constitución adoptada en Rusia elimina las disposiciones que garantizaban a las mujeres el derecho a la licencia de maternidad paga, la seguridad laboral durante el embarazo, la atención prenatal y las guarderías. Sin la antigua ley comunista que hacía que las mujeres ocupasen al menos 1/3 de los escaños en cualquier legislatura, la representación política femenina se ha reducido al 5% en algunos países. Pie de página 68. Según la ley soviética, a las mujeres se les concedía 4 meses libres con goce de sueldo completo para dar a luz y 1 año de goce parcial si decidían quedarse en casa con el niño. Además, se les permitió una licencia de hasta 3 años con la garantía de que se mantendrían sus puestos de trabajo. Termina pie de página. En todos los países comunistas, alrededor del 90% de las mujeres tenían trabajo en lo que era una economía de pleno empleo. Hoy, las mujeres componen más de 2/3 de los desempleados. Aquellas que trabajan están siendo canalizadas hacia puestos que no requieren calificación y en los que se pagan bajos salarios. Las mujeres están siendo expulsadas de las profesiones en cantidades desproporcionadas
y se les desaconseja obtener formación profesional. Más del 30% de las mujeres desempleadas son trabajadoras calificadas y profesionales que anteriormente ganaban salarios más altos que la norma nacional. La pérdida de las prestaciones de maternidad y de los servicios de guardería ha creado obstáculos aún mayores para el empleo femenino. En todas las naciones de Europa del Este se ha socavado la independencia legal, financiera y psicológica de la que disfrutaban las mujeres bajo el socialismo. El divorcio, el aborto y el control de la natalidad son más difíciles de obtener. Liberada del yugo soviético, la región autónoma de Ingushetia despenalizó la poligamia y legalizó la venta de mujeres para matrimonio. Los casos de acoso sexual y violencia contra las mujeres han aumentado considerablemente. En Rusia, el número de mujeres asesinadas anualmente, principalmente por maridos y novios, se disparó de 5.300 a 15.000 en los primeros 3 años del paraíso del libre mercado. En 1994, otras 57.000 mujeres resultaron gravemente heridas en tales agresiones. Estas cifras oficiales subestiman el nivel de violencia. Los comités del Partido Comunista que intervenían en los casos de violencia doméstica ya no existen. Las mujeres también están siendo reclutadas en cantidades sin precedentes para la floreciente industria de la prostitución que atiende a hombres de negocios nacionales y extranjeros. Incapaces de encontrar empleo en las profesiones para las que originalmente fueron capacitadas, muchas mujeres rusas y de Europa del Este, con educación excepcional, se van al extranjero para trabajar como prostitutas. Las mujeres no son las únicas que se canalizan hacia el mercado del sexo. Como se reportó en Newsweek, Praga y Budapest ahora compiten con Bangkok y Manila en tantos centros para la recolección de niños destinados a turistas pedófilos. El año pasado, un investigador se sorprendió al encontrar montones de pornografía infantil en las salas de recepción del Parlamento de Estonia y su Departamento de Bienestar Social. El amor libre se considera una de las nuevas libertades que puede ofrecer la economía de mercado, escribió. Simultáneamente, el sexo en la economía de mercado también se ha convertido en una mercancía rentable. En algunos casos, los niños son secuestrados y retenidos como esclavos, dice Thomas Katau, especialista del Consejo de Europa. Esto es algo que está creciendo cada vez más, es crimen organizado. Las condiciones de vida de los niños se han deteriorado mucho en todo el mundo excomunista. Los campamentos de verano gratuitos han sido cerrados. Los almuerzos escolares, antes gratuitos o de bajo costo, ahora son demasiado caros para muchos alumnos. El hambre infantil ahora se constituye como un grave problema escolar. Podemos encontrar a niños vendiendo licor o mendigando en las calles en lugar de asistir a clases. Tanto el crimen como la prostitución están en auge entre los jóvenes, mientras que los fondos para los servicios de rehabilitación juvenil se reducen.